Buenas noches, licenciada. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Bienvenida. gracias. Hola, Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Buenas licenciada. noches, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Buenas noches, licenciada. buenas Buenas noches, noches, licenciada. bienvenidas. Buenas noches, Buenas bienvenidos. noches. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Josué, bienvenido. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Marlene, bienvenida. Hola, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Paola, bienvenida, bienvenidos. Bueno, buenas noches, jóvenes, sean ustedes bienvenidos. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, recordando un poquito lo que vimos el día anterior. ¿Se recuerdan ustedes qué fue lo que vimos? ¿De qué trató? Habló sobre las corrientes histográficas. No. Hablamos sobre de dónde venimos y platicamos pues varias teorías que nos hablan de diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y Ujú, de los diferentes territorios de donde supuestamente pues vinieron las culturas aquí a Mesoamérica. ujú. Las teorías, vimos también un poco de Mesoamérica, de el concepto Mesoamérica, ¿ya? Y también creo que nos alcanzó el tiempo de revisar los periodos, ¿verdad? El Sí, periodo. licenciada. Ujú. Entonces, ahora vamos a analizar un poquito el, pues bueno, la cultura maya desde, ¿cómo se llama? Tomando en cuenta un poquito el devenir histórico de la cultura maya, ¿ya? Entonces, lo que vamos a analizar el día de hoy, ¿ya?
Entonces les comparto pantalla. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí, Sí, licenciada. sí, licenciada, gracias. Muy bien. Bueno, pues. Entonces vemos que Mesoamérica es un concepto geográfico, porque ocupan eh, parte central mexicana, todo Guatemala, todo Belice, parte del Salvador, Honduras, eh, la costa nicaragüense y también una partecita de Costa Rica, ¿ya? Entonces, esta es la región mesoamericana. Vemos que hay cuestiones culturales, hay cuestiones geográficas, lingüísticas. Paul Kirchhoff que lo propuso en los años 40, ya para definir a este territorio, ¿ya? Entonces, la economía, también la alimentación. Vemos que esto lo encontramos el frijol, calabaza, chile, cacao, lo encontramos, es muy recurrente aún en la actualidad, o sea que no lo hemos perdido, ¿no? El algodón también y los grandes avances, ¿ya? Entonces, em, los especialistas han dividido a este territorio, o sea, al periodo de la cultura maya para analizarlo de una mejor manera en tres periodos, lo han dividido, ¿ya? En el periodo preclásico, las fechas estas son fechas como referenciales, más no muy radicales, ¿no? Entonces, el periodo preclásico, que es el formativo, el periodo clásico, que es el de mayor conocimiento que tenemos hasta hoy en día, y el posclásico, que es el periodo de, como se le conoce un poco de la descomposición, de la transformación, diría, de la cultura maya, ¿ya? Entonces, es parte de lo que se ha establecido para un mejor análisis. Entonces, tenemos acá, eh, ¿ustedes han visto esto en alguna región? Sí, en la democracia. Muchas ¿Me gracias, escucha? muy bien. En la parte costera, ¿ya? Muy bien, entonces, pero vamos a ver que a estas grandes piedras, esta es la piedra más dura de trabajar, que es la piedra de basalto, ¿ya? Es la más dura. Entonces tenemos acá que Guatemala es todo un sitio arqueológico. En donde quiera vamos a encontrar evidencia de ocupación maya, todo el país, ¿ya? Entonces, y cada una de las ciudades ha ido, los arqueólogos que han trabajado, han colocado las evidencias en los distintos periodos, ¿ya? Entonces, eso es parte de lo que podemos ver. Entonces, eh, vamos a referirnos, miren jóvenes, aquí ahora les voy a hacer así como es un poquito de todo lo que hay, ¿ya? Entonces, acá vamos a considerar aspectos muy generales. Este es el periodo preclásico. El periodo preclásico es el periodo que sienta la base del desarrollo de la cultura maya, ¿ya? Entonces, acá comienza la agricultura, que va a ser la actividad principal de la cultura maya en los tres periodos y posteriormente todavía, hasta hoy la agricultura es fundamental para que exista este país, ¿ya? Entonces, tenemos de que acá las técnicas de agricultura se van desarrollando, y entonces esto ya provoca ya un sedentarismo ya más permanente, ¿ya? La fundación de ciudades y también de que se vaya despegando el conocimiento, ¿ya? Entonces estamos en un periodo de constante transformación. Los especialistas lo han dividido en varias etapas, cada uno de los periodos, pero nosotros lo vamos a conocer como periodo preclásico para, ¿cómo se llama? Para mayor entendimiento. Entonces, en el periodo preclásico, como les dije, se fue separando
ya las personas que comenzaron a acumular conocimiento, ya comienzan a dominar a las personas, ¿cómo se llama? Al pueblo común, ¿ya? Entonces, este se fue convirtiendo en el llamado grupo sacerdotal, pero aquí no fue tan intensivo como en el siguiente periodo, ¿ya? Entonces, acá las manifestaciones, o sea, la cosmovisión, el punto de vista de eh, cómo se ve el mundo y la vida por parte de los mayas, está muy asociado a los fenómenos de la naturaleza, ¿ya? A los comunes, la lluvia, el rayo, el trueno, ¿ya? Todo esto indicaba algo, ¿ya? Entonces, ya está la clase sacerdotal fue interpretando ¿cómo se llama? Estos fenómenos, ¿no? Entonces, y eso sirvió para la dominación. Me hablaban ustedes de la democracia, y sí, efectivamente. Entonces, el anterior, el que les había puesto de primero, es una cabeza, ¿ya? Que se parece, que toma como base el estilo este es de las cabezas colosales de La Venta. Ya la ciudad de La Venta está en Veracruz, en México, ya que es una región maya también. Y este es los denominados barrigones, ¿ya? Eso quiere decir de que la obesidad también era un fenómeno que se daba dentro de la cultura maya, ¿no? Entonces, un barrigón, ¿ya? Entonces, ¿a quiénes representaban en esto? Pues tenían que ser personajes significativos, ¿no? Que quedaban acá esculpidos en la piedra de basalto, que es la piedra más dura. Entonces, durante el periodo preclásico, las primeras ocupaciones y evidencias que han encontrado los arqueólogos de desarrollo de la cultura maya acá es en la ciudad de Tacalic-Abaj, esta queda en el Acintal Reu. Tenemos también la ciudad de Bilbao en la Democracia y principalmente en el Parque de la Democracia, donde se han colocado alrededor del Parque Central ¿cómo se llama? Estas esculturas, y también hay un pequeño museo, ¿ya? Entonces los que conocen y automáticamente las reconocieron, creo que ya han ido al Museo de la Democracia. Y la otra ciudad que fue bastante significativa es la ciudad de Caminal Juyú, acá en la ciudad de Guatemala, hoy ciudad de Guatemala, ¿no? Entonces, en ese momento era la ciudad de Caminal Juyú, periodo preclásico. Esta ciudad de Caminal Juyú es una ciudad bien importante que se desarrolló en las tierras centrales, ¿ya? Y es un sitio estratégico. Eh, Hablábamos en las clases, en la clase anterior de que algo que permite la vida es principalmente el agua, ¿ya? Y nosotros no somos ajenos a esto. La ciudad de Caminal Juyú se desarrolló a los alrededores del famoso lago Miraflores. Ese lago Miraflores estaba hoy, si existiera, no existiera esos centros comerciales Peri Roosevelt, Tikal Futura, ese centro comercial Miraflores. eh, el lago llegaba aproximadamente hasta donde está el Hospital Roosevelt, ¿ya? Y era un lago muy importante porque permitió que el desarrollo de la vida en este territorio, ¿ya? Entonces, el agua del lago era desviada para llevarla hacia los canales de irrigación, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? De que era desviado con el fin de que fuera utilizado para la agricultura, ¿ya? Entonces, eso fue fundamental. Y eso lo podemos ver en este mapa que desarrollaron los arqueólogos hace unos 10 años, ¿ya? Los sitios de cultivo, ¿ya? Que estaban un poco más cercanos, entonces estos son canales de irrigación. Estos serían los canales, estarían ubicados en esa colonia famosa que se llama San Jorge. Hoy pasa el periférico por este territorio y cuando ustedes van por el periférico hay como un hundimiento, ¿ya? Y es lo que quedó de ¿cómo se llama? De esos canales de irrigación. Entonces, todo este lago pues, se fue secando, ¿ya? Producto del desgaste que sufrió la tierra,
¿ya? Entonces, los monumentos que fueron creados, o sea, el tipo piramidal, pues el material que se utilizaba es lo que está a los alrededores. En este caso sería el adobe, ¿ya? Y en la parte de arriba de la pirámide se utilizaban, pues eran materiales perecederos como bajareque y también techo de algunos árboles que servían para el famoso templete, ¿no? Y de estas construcciones piramidales, algunas eran templos religiosos y otros era pues algunos habitacionales y otros servían para realizar actividades de comercio, ¿no? Entonces esta ciudad fue bastante importante porque está en las tierras centrales y servía para conectar a las tierras bajas del Petén, como también a la parte de la costa, las ciudades de la costa, como también para el área mexicana en la cuestión comercial, ¿ya? Esto fue fundamental. Entonces, de todo esto, toda esta ciudad quedó sepultada bajo la ciudad de Guatemala, ¿ya? Entonces, hay algunos que fueron destruidas, un último montículo que queda, bueno, no sé, hasta el principio del año pasado, ya estaban los planos para diseñar un parqueo en un colegio que se llama Mesoamericano, que está ubicado exactamente a la par del centro comercial Gran Vía. No sé si todavía existe ese montículo o ya no. Y lo poco que quedaba en Peri Roosevelt, pues con la ampliación que se dio del parqueo, pues ya no existe, ¿no? Ya queda muy poquito. Y lo único que queda es esta parte de acá, que es en el sitio de la Palangana, ahí en la zona 7, ¿ya? Entre las colonias Tikal 1 y Tikal 2, ¿ya? Entonces, si pueden ir al museo de sitio, vayan, van a aprender bastante y van a ver las evidencias de la ocupación de la ciudad de Caminaljuyo, ¿ya? Entonces, luego regreso a esto. Esta es otra de las reconstrucciones que hicieron, ya así con los programas un poco más recientes, los arqueólogos, ¿ya? Entonces, el lago, la utilización del lago. Y hay muchos estudios que se han realizado, investigaciones que se han realizado en el sitio últimamente, entonces se ha estado arrojando eh, más evidencias, ¿ya? Para los estudios. Bueno, esta ciudad, ¿por qué era importante? Eh, Era una ruta comercial, ¿ya? Y tuvo mucha influencia, mucha relación con la ciudad de Teotihuacán, ¿ya? Esa ciudad de Teotihuacán que estaba en el altiplano central mexicano. Entonces, ¿qué productos se comercializaban? Pues se comercializaba piedras preciosas, se comercializaba, bueno, en este caso no era el oro, sino que era el jade, lo principal. Obsidiana, y también aquí, esta era la obsidiana, ya de los yacimientos de obsidiana. Esta es una piedra de origen volcánico que es muy abundante en el municipio hoy, el municipio de San José del Golfo. El yacimiento se le conocía como el Chayal. Y ustedes saben por qué. A ver, ¿qué es un chay? Cuéntenme, ¿ustedes saben qué es un chay? Como vidrio de Un botella. vidrio quebrado. cortado. Un vidrio quebrado, ¿ya? O sea, vieron que el chay es una palabra de origen maya. Esta es una obsidiana, ¿ya? Eh, Me inscribí a un taller de lítica hace algunos añitos y entonces me quedó esto. Ahí está. Entonces, esto, pues, es una piedra de origen volcánico que se golpea y los golpes tienen que ser exactos para que salgan puntas de lanza. Como vieron, me salió toda torcida. Entonces, esto se comercializaba de acá y encontraron obsidiana de el Chayal hacia en Teotihuacán. Y de Teotihuacán acá se han encontrado pues cerámica, incensarios, sí, una serie de cosas, conchas también. Y esta es la piedra de basalt, esta es pedernal, ¿ya? Entonces, son de las puntas de lanza que ya vamos a ver, ya se las voy a ir enseñando, ¿ya? Entonces, esta ciudad fue bastante significativa y quedó sepultada prácticamente debajo de la ciudad de Guatemala, pues
Ya saben ustedes que acá, en este país, a la cultura es a lo que menos se le apuesta, y entonces se fue perdiendo. Las primeras construcciones de tipo piramidal y de escritura en estela y en cuestiones de altar, las encontramos en la ciudad de Takalikabaj, ¿ya? Entonces, construcciones piramidales y la utilización de piedra de basalto. Este sapo, el sapo siempre es un animal que está asociado al agua, ¿ya? Entonces, por eso, como eran bastante regulares, es lo que los mayas tallaban en su momento. Entonces tenemos esta también, esta es una escritura, la primera, se le ha llamado como la primera estela que se ha encontrado del periodo preclásico en el territorio que hoy constituye como Guatemala, y esta es parte del sitio, ¿ya? De los restos del sitio de la ciudad de Caminal Juyú, que es lo poco que queda, ¿ya? Como parque arqueológico. Entonces, si ustedes van, los dejan entrar por acá, hay que caminar sobre estos espacios que están autorizados, ¿oyeron? Cuando vayan. Y vemos que el tipo de construcción es material bastante perecedero, por eso ha costado también conservarlo, ¿no? Entonces, aquí se han hecho excavaciones, ¿ya? Entonces, para que veamos. Van a ser 5 quetzales bien invertidos que ustedes van a tener cuando vayan allá, ¿ya? Entonces tenemos el periodo, este es del periodo, la ciudad de Caminal Juyú se mantiene también durante el periodo clásico, ¿ya? Entonces sí, ya vamos a ir viendo. Entonces, el periodo clásico es un periodo en donde se llegan a los mayores avances, se perfeccionan los conocimientos que se habían adquirido durante el periodo preclásico, ¿ya? O sea, llega a su máximo esplendor. eh, la agricultura se hizo intensiva y como era intensiva, pues se alcanzó acumulación de un excedente, o sea, de una ganancia que permite que la clase sacerdotal y la clase gobernante pues gocen de estos privilegios, ¿no? Y entonces las ciudades van a exigir el pago del tributo. Y la guerra es una actividad muy esporádica. No quiere decir que no hayan habido, sí, pero las actividades son bastante esporádicas, ¿ya? Entonces, eso es un punto fundamental acá. Y el comercio, como les decía, se realizó de una manera intensiva, bien fuerte en estos, ¿cómo se llama? En estos periodos, ¿ya? No quiere decir que en el preclásico no se dieran, sí se dieron. Entonces, las rutas comerciales son rutas comerciales muy complejas, se utilizaban caminos, ¿ya? Se utilizaban, cuando venían los comerciantes, lógicamente traían sus cargadores, a esos cargadores se les conocía como tamemes, ¿ya? Y ya en el tiempo colonial ya eran los macehuales, ¿ya? Que son los que cargaban, los que traían los productos, ¿ya? Entonces, estamos hablando de redes comerciales bastante complejas. ¿Y qué es lo que el intercambio comercial era por medio del trueque, ¿ya? Se intercambiaban productos como conchas, jade, cerámica, plumas, el cacao. Entonces, también la obsidiana, ¿ya? Entonces, encontramos que esas redes son muy importantes. ¿Y cómo se sabe? Por medio de los hallazgos que se han realizado tanto en tumbas, también como en excavaciones y se han ido encontrando. Entonces, las procedencias son diversas, ¿ya? Eh, Se utilizaban también para el comercio el mar y se utilizaban también los ríos, ¿ya? Y muchas de estas rutas comerciales son las que utilizaron también los españoles los españoles cuando llegan a la cuestión en su proyecto de conquista. Entonces hay diversas cosas ahí, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces tenemos eh, conchas talladas que se han ido encontrando. Tenemos acá el cacao, ¿ya? Bien fundamental. Estas son máscaras de jade, estas son máscaras post-mortem, ¿ya? Que quiere decir que no era de que se la pusieran todos los días, ¿no? Y además también el jade lo utilizaba cierto tipo de personas, no lo podía utilizar cualquiera.
Entonces tenemos miren, ustedes quieren saber cómo era ¿cómo se llama? Un mercado prehispánico. Vayamos a los mercados de hoy en día y todavía conservan muchos elementos de los tianguis, ¿ya? O los mercados prehispánicos, ¿ya? Porque el intercambio comercial es bastante fluido, solo que ahora ya no es el cacao, sino que tenemos ya esa cuestión del dinero, ¿no? Pero en algunos lugares, vayan ustedes a San Francisco el Alto, en Totonicapán, y todavía hay quienes practican el trueque, ¿ya? Eh, Ahora que fue esto de la pandemia en los primeros días, pues se utilizó también el trueque, ¿no? Entonces, para que veamos. Entonces, la mayoría de los productos y el jade, los mayores yacimientos de jade se encontraban acá en Guatemala. Solo jade hay en Guatemala, una parte de Chiapas, China e India. ¿Ya? Son los lugares donde hay jade. Y el verde imperial es de procedencia de acá, solo que ahora las vetas de jade ya no están en manos mayas, no están en manos guatemaltecas, sino que hay concesiones que fueron otros de los negocios de los tantos negocios de saqueo que hay en el país. Entonces, pues hoy la casa del jade los explota, ¿no? Hace Perdón, algunos con verde imperial se refiere a el pigmento de al color pintura. del jade, Ah, ok, ok. al color del jade. No al jade pulverizado para convertirlo en pintura. No, Ok, estoy hablando de perdón, este. perdón. Entonces, esto nos habla de ¿cómo se llama? Si hay el jade es un mineral, ¿ya? Y los mayas no utilizaron el oro, un punto fundamental, ¿ya? Entonces, pero utilizaron el jade. No quiere decir que no lo hayan conocido, porque en el área ¿cómo se llama? Mexicana se han encontrado algunas prendas de oro de procedencia maya. Pero eso no el oro no era tan importante como el jade. ¿Ya? Eso es fundamental. Entonces, esta era una de las máscaras post-mortem del rey Pacal, ¿ya? De gobernante en el área mexicana, ¿ya? Hoy México, en la ciudad de Chiapas, ¿ya? Entonces, eh, se utilizaban las orejeras como tipo expansores, porque el signo de belleza en la época prehispánica es distinto al signo de belleza que conocemos hoy en día, ¿ya? Entonces se utilizaran narigueras también, ¿ya? De jade, y también brazaletes y pulseras, brazaletes y collares y también tobilleras, ¿ya? Entonces, lo que se ha podido encontrar de jade. Entonces, y es uno de los minerales más difíciles de trabajar. Entonces, nos está hablando de una especialización del trabajo muy fuerte de artistas completamente especializados en el trabajo que estaban realizando, ¿no? Una de las vetas de jade, como les decía, estaba sobre la cuenca del río Motagua, ¿ya? Y la ciudad en el periodo clásico que explotaba esa cuenca era la ciudad no es Huachatún, se me va el nombre ahorita, pero conforme vaya dando la clase me voy a recordar. Entonces, está Cancún, perdón. Entonces, eh, son los productos que se comercializaban y se han encontrado evidencias en varias excavaciones, ¿no? Esto lo encontramos esto está en el Museo Nacional de Arqueología, ¿ya? Entonces vemos, hay distintas tonalidades, ahí también hay un tono entre blanco y lila, ¿ya? ¿Cómo se llama? Los colores que va adquiriendo el jade. Hablaba esta es la obsidiana, ¿ya? Del área de Chayal, y se conoce porque es bastante oscuro, ¿ya? Y esta es el pedernal, ¿ya? Estas puntas de flecha algunas servían también de uso doméstico, ¿no? Para cortar cosas, ¿no? La división social
era una división bastante marcada, ¿ya? Tenemos ¿cómo se llama? A la cabeza a los sacerdotes, la interpretación de los fenómenos, la cuestión de observatorios y toda la cuestión, pues el conocimiento se concentraba acá. La nobleza, eh, los cabezas ¿cómo se llama? De las ciudades, ¿no? Jefes guerreros, funcionarios y su familia, se establecían los linajes, ¿no? Los comerciantes, ya sabemos la complejidad en las distancias y en la medida en que traían los diversos productos, entonces eso era también bastante prestigioso. Tenemos a los campesinos y los artesanos, ya con diferentes especialidades de trabajo, que eran quienes sostenían esta estructura piramidal, y la clase de esclavos. Algunos eran ¿cómo se llama? Eran botines de guerra, ¿ya? Esclavos que se capturaron con la guerra, ¿ya? Entonces, más o menos de esta manera estaba la división social. Eh, de los avances que se realizaron dentro de la cultura maya, de lo que más se ha tenido evidencia es de la escritura, ¿ya? Eh, Hasta los años 60 habían diversas hipótesis acerca de qué decía cada uno de los escritos que habían dejado, de lo que se había conservado, lo poco que se había conservado de la escritura maya. Pero un investigador ruso, en ese tiempo de la Unión Soviética, Kurino Sorov, eh, él era un lingüista, y entonces se dedicó a estudiar la escritura maya. Y entonces, gracias a eso, muchos epigrafistas hoy en día han dado sus aportes, y por eso estamos hoy hablando de los mayas, ¿no? Entonces, él descifró de que el sistema de escritura jeroglífico quiere decir lo que no se ha leído, y glifos es lo que ya se leyó. Entonces, él dice que el sistema de escritura es simbólico, es decir, que por medio de figuras los mayas daban a entender, o sea, ideográfico, daban a entender qué era lo que ellos querían decir, ya que querían manifestar. Entonces, Nosorov lo realiza por ahí por los años 60, y gracias a eso pues se ha logrado descifrar gran parte de la escritura que hay en estelas, que hay en paneles, que hay en dinteles, ¿ya? Entonces, de ahí a que se haya destruido gran parte de la evidencia de los escritos mayas, eso también es cierto, ¿ya? Durante el periodo de conquista, eh, hubieron campañas dedicadas a destruir parte de la evidencia de la escritura maya, porque fueron considerados como escritos malignos, ¿no? Pero para los españoles era totalmente distinto al punto de vista que ellos traían, a las creencias que traían y a la cosmovisión que tenían los pueblos mayas. Entonces, eh, varios de los códices ya no están, ¿ya? Y los 3 que sobreviven no están en el país, fueron saqueados, ¿ya? Entonces, esos son los códices. Se utilizaba la corteza de árboles, principalmente el árbol de amate, ¿ya? Eh, y a ese se le daba un tratamiento especial. Posteriormente, ya cuando estaba ya preparado, se le colocaba en la corteza una capa de estuco, y posteriormente también cal. Y ya de esa manera ya venía el escribano y comenzaba a escribir lo que le indicaban, ¿no? Entonces, estos son los códices. Algunos están hay uno del área de Guatemala, hay uno que está en París, hay otro que está en Alemania,
y hay uno que está en Madrid, y hasta el Popol Vuh tampoco está acá, está en una universidad de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo llegaron allá? Pues por medio de saqueos, ¿no? Entonces, pero es irónico, pero están por allá. Y la otra parte de la escritura está en estelas, otra parte está en murales y otras también están en cerámica. Se ha encontrado bastante escritura. Entonces, ahí todos los días se vive haciendo mayor hallazgos, y ahorita hay un simposio de investigaciones mayas que esta semana se está realizando. Ahí en el Facebook lo pueden encontrar. ¿Ya? Entonces nos está hablando esto de parte de los instrumentos que realizaban, ¿no? Cómo se realizaba. Desde aquí está trabajando, el escribano está haciendo una estela, ¿ya? Tallando ahí. Entonces los punzones, ¿ya? Entonces nos está hablando de un trabajo bien, bien especializado, ¿ya? Estos eran los resultados, ¿ya? Y muchas de estas ya fueron descifradas. Otro de los grandes aportes es en la cuestión de la matemática. El sistema de matemático vigesimal, el gran aporte hacia la cultura universal es el cero, ¿ya? Y la utilización de puntos y barras, ¿ya? Eso fue fundamental, y mucho está relacionado precisamente con la astronomía, porque los mayas eran matemáticos y expertos contadores del tiempo, ¿ya? Entonces, dentro de las ciudades importantes, significativas de este periodo, tenemos a la ciudad de El Mirador, ¿ya? Este es la pirámide de la Danta, que es del mundo mesoamericano, una de las más altas, ubicada en el área del Petén, casi en la frontera con México, ¿ya? Entonces, todos los días entregan más evidencias de la ocupación maya y del desarrollo de mascarones, etcétera. Las ciudades mayas, esta es la ciudad de Tikal, que ha sido restaurada y ha sido trabajada en varias etapas también. Entonces, acá estas ciudades están construidas en sitios planos, ¿ya? En sitios que nos indican de que sí hay guerras, pero no es la ocupación principal, ¿ya? Entonces, este es el templo El Gran Jaguar y este es el templo 2, ¿ya? Entonces, se le conoce como el sitio de las voces, ¿ya? Entonces, es impresionante. Quienes ya hayan ido y hayan disfrutado, pues fue una buena elección para ir, y quienes no, hay que ir porque cuando tengan la oportunidad y algún su ahorro, hay que ir porque es algo que se debe de vivir, ¿ya? Eh, con respecto a la astronomía, como les decía, los mayas fueron expertos contadores tanto del tiempo y observadores de el firmamento, ¿ya? Del cielo. Y entonces, y de la influencia que cada uno del el sol, la luna, los cuerpos celestes tenían sobre la vida de las personas. Y en base a eso desarrollaron dos tipos de calendario. Y miren, algo importante que quiero dejar bien claro acá es de que el calendario maya ¿cómo se llama? No quedó en la época prehispánica. El calendario maya se sigue utilizando. Entonces, el calendario solar, que es el calendario de uso común, son 18 meses de 20 días, y multiplican 18 por 20, les da 360. Y más 5 días, un mes de 5 días, que eran los días catastróficos, nos da como resultado los 365 días que sería el calendario gregoriano, que es el que utilizamos. Ahora el calendario lunar, que es el de la cuenta larga, son 13 meses de 20 días, y esta es una cuenta larga, y esa cuenta larga es de cada 52 años, que es cuando coinciden estos dos calendarios, ¿ya? Y entonces,
Esto no lo hacían solamente porque querían contar el tiempo, no, por las influencias que se tenían en la vida y también en los ciclos de la agricultura, ¿ya? Cuándo poder sembrar, cuándo iba a florecer, cuándo iba a cosechar, las cuestiones de los eclipses también, las estaciones del año, los equinoccios, los solsticios, y hay sitios arqueológicos que fueron diseñados. Aquí tenemos los calendarios de la cuenta larga y los días, ¿no? Cada uno de los días y cómo se va contando el tiempo, y también que bajo ¿cómo se llama? El calendario maya, todos nacemos con un nahual, ¿ya? O sea, con una fuerza protectora, ¿ya? Entonces, es parte del conocimiento de la cultura maya. Este sería el sitio arqueológico Huachatún, ¿ya? Y entonces acá, como les decía, que tenía que ver con las estaciones del año, ¿ya? Con las 4 estaciones del año. ¿Cuáles son, jóvenes? Otoño, invierno, verano. Muy bien. Primavera. Y entonces, ahí, por ejemplo, ahorita los días está amaneciendo más temprano, a las 5:30 y hay luz. Entonces, el 21 de junio fue el solsticio de verano, ¿ya? Y el de invierno va a ser el 21 de diciembre. Mientras que el equinoccio, que son los días que tienen exactamente 12 horas de sol y 12 horas de sombra, uno es el 21 de marzo, ¿ya? Que es el de primavera, y el de, ¿cómo se llama? El de otoño va a ser el 21 de septiembre, ¿ya? Y a ese día el sol pega en estas partes de cada una del complejo sub 7, ¿ya? Esto es ¿cómo se llama? En Huachatún, Petén, ¿ya? Y este es el Templo del Caracol, ubicado en Mérida, Yucatán, ¿ya? Que es otro observatorio astronómico, ¿ya? De la cultura maya. Les quiero contar algo. Bueno, no sé si tienen algún comentario hasta ahorita. ¿Alguna duda? En Quiriguá también fue en ese tiempo de no, en el El es preclásico. clásico. 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 Ah, Clásico. gracias. Clásico. Bueno, miren, jóvenes, fíjense que les quiero comentar algo. Fíjense que ahorita tengo que hacer el examen de recuperación de sus compañeros que están en retrasada. Entonces, el día de hoy me voy a tener que retirar un poquito antes, o sea, ya en un minuto. Y el próximo día les repongo el tiempo. ¿Ya? Disculpen, pero hay que monitorear a sus compañeros también. Está bien, licenciado. Pásale. Buenas noches, Entendemos, licenciado. Buenas noches, Nada. compañeros. Buenas noches, jóvenes. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.